Hola jóvenes, pues vamos a empezar. Seguimos con la clase de probabilidad de estadística. El día de hoy nos vamos a enfocar con lo que le vamos a llamar la meta 1.3. Esta meta se llama medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Acuérdense que seguimos en la unidad número 1 que se llama estadística descriptiva. Vamos a dar una pequeña introducción, ¿sí? Dice así: cuando describimos, exploramos y comparamos conjunto de datos, existen ciertas características que suelen ser sumamente importantes. Por ejemplo, la primera pregunta que podríamos hacernos: ¿hacia qué valor tienden los datos? ¿O cuál es el valor que se espera que ocurra con mayor frecuencia? ¿Sí? ¿Qué tanto varían los datos comparado con el valor esperado, no? ¿Qué tipo de distribución presentan los datos? Y por último, cómo se comportan a través del tiempo, ¿sí? Vamos a continuar. Dice así: una vez que recolectamos nuestra muestra, es necesario obtener información numérica a partir de los valores observados. Esto nos permite hacer el tratamiento matemático necesario para el análisis estadístico. Entonces, primero, ¿qué tenemos que hacer? Recolectar los datos, ¿sí? ¿Cómo? A través de una muestra. Luego, ¿qué vamos a hacer? Organizar los datos en una tabla, que también luego lo vamos a ver cómo se hace esto. Y luego, aquí tenemos dos opciones. Podemos pasarlos a una tabla que se llama distribución de frecuencias, o de una vez podemos calcular ciertos valores estadísticos, ¿sí? De cualquier manera, podemos obtener la tendencia central, la de dispersión, el sesgo, kurtosis y el de correlación, ya sea si los datos están sin agrupar o si los datos están en una tabla de frecuencia. ¿Ok? De cualquier modo podemos obtener esa información. Entonces, vamos a empezar con la primera característica importante de un conjunto de datos, las llamadas medidas de tendencia central, ¿sí? Repito, pueden ser agrupados o no agrupados este cálculo. Entonces, dice así: una medida de tendencia central permite condensar al conjunto de datos en un solo valor central, alrededor del cual se distribuyen todos los datos de la muestra. Numéricamente hay varias formas de interpretar la tendencia central. Entre ellas vamos a ver la media, la mediana y la moda. Sí hay otras, pero por lo pronto vamos a ver estas tres. Entonces, vamos a platicar de la media. La media aritmética, porque hay varios tipos de media, ¿sí? Vamos, es por eso que especificamos. Dice así: la media aritmética de un conjunto de datos de valores es la medida de tendencia central que se calcula al sumar los valores de la muestra y dividir el total entre el número de valores, ¿sí? Es la medida más común de localización o centro de un conjunto de datos. Se aplica únicamente a datos cuantitativos. Eso ya vimos cuáles son, de qué tipo son, ¿verdad? Ahora, si se fijan, la notación que tenemos aquí es una X testada, ¿sí? Y es la que representa tradicionalmente la media o promedio de una muestra. La siguiente es la mediana, ¿sí? La mediana de un conjunto de datos es el valor que se encuentra justo en el centro de los datos ordenados en forma creciente o decreciente, ¿sí? Entonces, vas a ordenar los datos de menor a mayor o viceversa,
y vas a localizar cuál es el dato que está justo en medio de todos esos valores. Y ese valor que está justo en medio de la lista ordenada va a ser tu mediana. Hay varias formas de calcular la mediana porque va a depender si el número de datos es impar, ¿sí? O el número de datos es par, ¿sí? Luego vamos a practicar cómo calcular la mediana en clase, ¿ok? Este tipo de medida de tendencia central se aplica también únicamente, ¿sí?, a datos tipo cuantitativos, ¿ok? Y la mediana, si se fijan, suele denotarse con una X tilde, ¿ok? Y por último está la moda. Y esto está bien fácil. Simplemente es el valor que se presenta con mayor frecuencia. Es la medida de tendencia central que se puede aplicarse a datos cualitativos. Es el único que se puede aplicar a datos cualitativos, ¿sí? Ahora, si hay dos valores que se presentan con la misma frecuencia y ambos son el más alto, entonces podemos decir que este conjunto de datos pues es bimodal, ¿ok? Pero si tiene dos valores o más, ¿sí? Más de dos valores que se presentan con la misma frecuencia y siguen siendo los más altos, entonces a este le vamos a llamar multimodal. Ahora, si ningún valor se repite, pues se dice que no hay moda, ¿sí? Y aquí está su anotación. Se lee X circunfleja. Ahora, en caso de que tengamos los datos agrupados en una tabla llamada de distribución de frecuencias, entonces vamos a tener que usar otro tipo de fórmulas, van a ser menos exactos los resultados, pero no importa, ¿no? Vamos a asociar a la marca de clase y a la frecuencia de clase para obtener los estadísticos de una muestra de datos agrupados. O sea que vamos a tener que calcular la marca de clase y la frecuencia de clase si queremos calcular la media, la mediana o la moda.